Bienvenidos a el podcast de Import Coffee. Hoy tenemos un episodio bastante especial, no solo por el tema, que vamos a hablar de los exámenes, sino por a quién tenemos hoy aquí para hablar de los exámenes. Verdi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Roberto, gracias por llamarme. Hoy es un episodio muy especial porque, bueno, cuéntanos tú, Verdi, ¿qué día naciste? Pues nací el 3 de junio de hace unos cuantos años y hoy es 3 de junio. Y hoy es 3 de junio. Feliz cumpleaños y gracias por estar aquí. ¿Quieres decir algo por tu cumple? Pues nada, simplemente que en los cumpleaños uno, al menos yo, se da cuenta de lo poco que hace en su vida y de lo mucho que la desaprovecha, así que espero que no cometáis el mismo error que yo y no os deis cuenta de esto únicamente el día de vuestro cumpleaños y así podéis aprovecharlos todos los del año, los otros 364. Aunque aún eres joven para seguir haciendo cosas. Bueno, sí, pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Si ves a gente que hace cosas ya con esta edad y dices, hostia, ¿dónde estoy yo? Pero bueno, no es una carrera tampoco. Ok. De acuerdo, creo que ya lo he dicho, pero hoy estamos aquí y como tú me dijiste, ya que estamos en época de exámenes, el curso académico se está acabando, hemos venido a hablar de los exámenes. Así que, en primer lugar, a mí según el guión que tenemos aquí, ha sido un año un poco raro, el curso pasado por exámenes online o exámenes presenciales. Así que, no sé a ti qué te parece, cuáles son tus impresiones sobre qué prefieres, exámenes presenciales, online. Bueno, si la elección es el tipo de examen, bueno, yo creo que no es muy relevante. Yo creo que aquí algo que me ha gustado de ver lo que vienen siendo los exámenes de modo online es cómo se las han ingeniado los profesores para hacer exámenes que incluso teniendo los recursos que cada uno pueda tener, la gente no copie, bien sea poniendo preguntas con suficiente tiempo como para responder si sabes las respuestas realmente, pero no para consultarlas con tus compañeros, o la táctica de obligarte a poner la webcam, que bueno, ha sido bastante extendida y se ha usado bastante, incluso en la Facultad de Estudios Estadísticos creo que hubo profesores que la pedían, pero es completamente ilegal y no se puede hacer. Pero bueno, está bien ver cómo los profesores se han extendido y le han dado rienda suelta a su imaginación. También está bien ver cómo otros les ha dado completamente igual y han hecho un examen online como si hubiese sido uno convencional y la gente, pues claro, se harta a copiar y demás. Pero yo por preferencia no tengo ninguno, la verdad. Es decir, me concentro más en los exámenes en las facultades y si lo hago en casa, pues bueno, no me tengo que desplazar. Todos son ventajas por un lado o por el otro. Ya que tú estás ahora de Erasmus en Bélgica, ¿te ha tocado, no, has hecho algún examen de momento? No, aquí solo vamos a hacer los exámenes finales, al menos en las asignaturas que tengo yo. ¿Y son online o presenciales? No, son presenciales todos, completamente. Ok. No sé cómo han sido el año pasado. Supongo que por narices tuvieron que hacerlos online. Pero aquí, pese a que las medidas son bastante más estrictas que en España, van a tomar las medidas necesarias para que se puedan hacer de forma presencial. A mí lo que has comentado antes, de que algunos profesores, aun sabiendo que los exámenes eran online, como recuerdo el caso de Mayo, algún profe, lo pusieron un examen muy parecido a como si fuese presencial. A mí realmente no es que no me parezca bien, pero sí que creo que te da más a saber que el examen va a ser más fácil porque tienes acceso a los apuntes y terminas estudiando menos. Sí que recuerdo alguna asignatura que dije, joder, pues recuerdo alguna asignatura, yo estar viéndome los vídeos que se quedaban grabados durante el examen y haciendo los ejercicios. Pero claro, realmente creo que terminas aprendiendo un poco menos en ese aspecto. Uh-huh. Sí, bueno, podríamos decir que claro, que si sabes que el examen va a ser más fácil, estudias menos y aprendes menos. Pero bueno, más tarde hablaremos un poco más de esto, pero
No sé si tiene por qué, o sea, tal vez con el modelo actual de exámenes sí que es así, pero creo que hay formas de examinarte que son más sencillas, pero que te hacen aprender más. Bueno, tal Sí. vez no formas de examinarte, pero sí formas de evaluarte. A mí, y bueno, ya que lo has comentado, que los profesores habían buscado como otras maneras, como que le habían echado creatividad, como el caso de las cámaras. Yo aquí, bueno, no aquí en Irlanda, pero en mi universidad online de Irlanda, un profesor de modelos lineales puso un ejercicio. El examen era libro abierto, te lo decía, que podías usar los apuntes. Pero era muy. Le había echado mucha creatividad. Fue un examen muy bonito porque había que pensar mucho. Porque, ¿sabes lo que son los valores leverage en un modelo lineal? ¿No? Pues son valores que tienen una gran influencia en un modelo. Digamos que hacen que la curva, bueno, que la línea se mueva. Bueno, era esperable por leverage, pero sí. Entonces te pedía que le calculases el valor. Y claro, para calcularlo había que entender muy bien, digamos, esta parte. Y incluso yo no la entendía tan bien. Incluso yo con los apuntes delante, las fórmulas, no conseguí sacar ese ejercicio. Y con el resto de ejercicios que eran de ese estilo, me costaba incluso un poco. Y a mí me pareció bien. Dije, joder, le he hecho bastante creatividad de este profe. Sí, yo creo que estás hablando de algo muy importante, que es la diferencia entre entender la asignatura y saber hacer ejercicios. Que, por desgracia, pues, bueno, al menos en mi opinión, últimamente se está tendiendo más a lo segundo, a que tú te sepas hacer los ejercicios, sobre todo en carreras del ámbito matemático, como son las nuestras. Sabes hacer los ejercicios y ya vas para adelante y no tienes que entender la asignatura. Creo que esto es algo que se percibe especialmente. Si yo creo que la asignatura estrella en la que puedes ver esto es álgebra lineal en primero de carrera. Es decir, tú probablemente le preguntes a gente con más de un 9 o incluso con matrículas de honor qué es una aplicación lineal, que es como lo más fácil de álgebra lineal, y no te lo sabe decir. Y a lo mejor si te vas al grado en matemáticas, ya gente que saca 10 sí que te lo puede decir, pero gente con 8, con 7, le preguntas qué es una aplicación lineal y te dice, pues una matriz. Y no te sabe decir exactamente lo que es. Bueno, igual que esto, más cosas. Es decir, qué significan los autovalores, qué significa. Pues este tipo de cosas, yo creo que son un punto débil bastante importante de estos exámenes, de este modelo de exámenes que utilizamos. Que, bueno, si bien tienen ventajas, creo que también es importante decir los puntos débiles. Ya que has comentado el caso de las aplicaciones lineales, me voy a arriesgar un poco a decir, no estoy seguro, pero una aplicación lineal, digamos geométricamente, sería una transformación. Correcto, sí, es una Ok. transformación de un vector en el espacio que se representa por una matriz. Y bueno, probablemente se le puedan encontrar más definiciones, o tal vez incluso la que yo he dado, porque yo no soy muy bueno en matemáticas, pero la que he dado probablemente no sea la exacta, pero al final es lo mismo, supongo que será lo mismo que un vector tú le puedes dar la definición de informático, que es una forma de almacenar un conjunto de variables, la definición de matemático, que, bueno, pues, o de físico, que es una flecha, podríamos decir, para simplificar, y bueno, pues la aplicación lineal, yo imagino que también tendrá otras definiciones. Probablemente eso sea más centrados en un espacio en ERN, ¿no? En algo de Uh-huh. R2, R3. Y me parece que esta pregunta, o bueno, tu respuesta más bien, está muy influenciada por divulgadores como Tree Blue, One Brown, Por que al ejemplo. final le dan imagen a las matemáticas, al álgebra, que yo lo recomiendo desde aquí si alguien lo escucha. Creo que se llama The Essence of Linear Algebra. Uh-huh. Sí, y Ok. tiene playlists tanto de eso como de ecuaciones diferenciales, si no recuerdo mal, como de cálculo. Y sobre todo si hay gente estudiando carreras
o incluso aunque no las estén estudiando, pero sobre todo si estáis estudiando carreras de este campo científico como física, matemáticas, ingeniería, estadística, os recomiendo muchísimo ver estos vídeos porque te moldean la mente y te explican los conceptos de tal forma que no los olvidas. No es como si estudias para hacer unos ejercicios y los acabas olvidando esos conceptos. De esa forma, como tienen un sentido, se te quedan en la cabeza. Y yo soy una persona que yo me puedo estudiar una asignatura para hacer el examen y literalmente 3 días después no sé absolutamente nada de esa asignatura. Sí he estudiado para hacer los ejercicios. Pero esos vídeos que me los vi hará 4 años, yo sigo entendiendo lo que es lo que son esos conceptos que se han enseñado. Y no tiene por qué ser únicamente ese canal. Ese canal lo hace particularmente bien y es bastante conocido, pero estoy seguro de que a lo largo de Internet, sobre todo si pones en Google Intuition Behind cualquier concepto matemático, va a haber gente en Stack Exchange que te lo va a explicar. Sí, realmente creo que es muy importante. Al final, si tu profe tal vez no explica algo muy bien o tú no lo entiendes, quizá el otro punto de vista puede ser muy interesante. Así es. Cambiando, bueno, no cambiando de tema, pero sí que desviándonos un poco de la divulgación. A mí una cosa que me parece muy positiva de los exámenes online es que te recompensa mucho si sabes buscar información rápidamente, ya sea en Google o en un documento o en un campus virtual, por ejemplo. O yo una cosa que hago, que puede que, bueno, voy a comentar lo que hago, es todos los apuntes que haya tenido un profesor, los junto en un solo PDF. Entonces tengo una hoja o un PDF con 300 páginas que puedo mirar en el examen y puedo acceder a cualquier parte con control F. Y eso lo veo muy rápido. En plan, me permite acceder a la información súper rápido. Pues sí que beneficia. Y yo creo que no es malo. Y yo una vez vi un vídeo de una reflexión sobre el sistema educativo y no recuerdo exactamente de quién era, pero creo que era o bien de Jaime Altozano, no sé si conoces a Jaime Altozano, o bien de Quantum Fracture, que ese supongo que también lo conocerás. Ambos hablaban del sistema educativo y hablaban de cómo te preparaban para memorizar. Y en uno de ellos, estoy bastante convencido de que era uno de estos dos, hablaba de que el sistema educativo tiene que pivotar a un sistema en el que te enseñen a acceder a información, porque cada vez hay más información, pero al poder acceder a ella de forma muy rápida, eso es lo verdaderamente importante. No te sirve de nada saberte 50 capitales de países y luego tardar 2 horas en encontrar las otras 150 cuando tienes una persona que te sabe encontrar la capital de todos los países en 5 segundos usando Google. Entonces, sí que pienso que tiene que pivotar un poco el sistema educativo a eso y no creo que beneficie a esas personas que saben buscar información sea malo. Y bueno, a lo mejor estoy un poco sesgado por el campo en el que trabajamos nosotros, que es un poco la programación. En programación, una vez escuché que el 80% de la programación es saber buscar en Google. Y estoy bastante de acuerdo, porque es un campo tan amplio que tú no puedes saberlo todo. Puedes tener la fluidez que sea y puedes tener la mente muy estructurada, con mucha práctica y con muchos años, pero muchas veces vas a tener que buscar una información que esto en el mundo laboral y en el mundo real es así. Y me parece que está bien que se premie a la gente que sabe buscar información de forma rápida, como tú dices, en los apuntes, en internet o incluso en el help de un SAS, de un R o incluso de un Excel, que yo no la he abierto nunca, pero supongo que ahí estará. A mí, ahora que lo has comentado, me acaba de... Bueno, sí, me ha dado la impresión, y creo que tú coincidirás, es que tú en 3 años de carrera, ningún profesor a mí me ha enseñado cómo buscar algo de estadística en Google. Por ejemplo, quiero aprender sobre modelos generalizados, modelos lineales generalizados. Nunca he tenido un profesor que me ha dicho, vale, puedes
te recomiendo estos recursos. Y yo creo que sería muy positivo que te enseñasen a dónde encontrar información más veraz. No sé qué opinas al respecto. Bueno, esto es algo que se supone, y si miras los planes de estudio de las carreras, se supone que ellos esperan que aprendas a medida que vas estudiando. Porque a medida que vas haciendo los años de carrera, se supone que tú vas a necesitar buscar esa información y a partir de esa necesidad, aunque ningún profesor te diga explícitamente cómo buscarlo, a partir de esa necesidad, tú vas a desarrollar las habilidades para encontrar esa información. Si bien yo pienso que esto es cierto, pienso que hay un grave problema al respecto, y es que en muchos casos se puede criminalizar, digamos, la búsqueda de información. ¿A qué me refiero con esto? En los exámenes que nosotros hacemos o que nosotros hacíamos pre-cuarentena de programación, la información externa era completamente nula. Recuerdo que nos dejaron utilizar el help de MATLAB y de SAS durante el examen de MATLAB y de SAS respectivamente, pero nunca utilizar Internet. Y esto ha derivado en que yo ya he llegado a escuchar a una compañera que estaba en cuarto de carrera, estaba a punto de entrar al sector laboral, y ella estaba convencida de que si tú buscabas información en Internet mientras estabas trabajando, si tú buscabas cómo resolver un problema en Internet mientras estabas trabajando y tus jefes se enteraban, te podían despedir. Y yo creo que esta idea tan disparatada completamente, que esta chica no tiene ninguna culpa de tenerla, viene dada un poco por esa criminalización de buscar información cuando estás haciendo examen. Y bueno, ¿y quién podría decir? No, es que, claro, si te dejan buscar información, todo el mundo va a aprobar el examen. Entonces no se puede dejar. Pues yo creo que tú has puesto el mejor ejemplo antes. Tu profesor que puso unos ejercicios basados en entender bien la asignatura, que incluso teniendo toda la información del mundo, no fuiste capaz de resolver. Y tendrías que haber entendido bien la asignatura. Yo creo que deberían pivotar un poco más a esto los exámenes, si es el método de evaluación a utilizar, que a lo mejor no lo es. Supongo que de esto hablaremos más tarde. A mí me ha sorprendido mucho el ejemplo de la chica, no me lo esperaba. E incluso antes, o sea, a mi profesor no le quedaba de otra que dejarte internet porque era un examen online. Que por cierto, en Irlanda los exámenes son online, incluso los de ahora de junio y los de agosto de recuperación. Pero claro, yo tuve un profesor ER que se llama Ipiña, le mando un saludo si escucha esto, que te dejaba usar internet cuando estábamos en clase delante de él, y a mí eso me parecía bastante positivo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, bueno, yo conozco, no tuve a Ipiña como profesor, pero conozco su fama y conozco su tasa de aprobados de cuando analizaba las estadísticas trabajando en la facultad, y claramente se ve que tener internet no convertía el examen en un examen sencillo. Seguía siendo un examen complicado, tal vez incluso más de lo que debería ser de complicado, pero bueno, era un examen que se basaba en eso, en entender lo que tenías que hacer, y supongo que también tendría una carga de trabajo bastante extensa para el tiempo del examen, que impedía que pudieses pasarte horas y horas buscando en internet sin dejar 8 ejercicios sin resolver y suspendiendo. Sí, al final era un poco más, tal vez la ayuda de R no sea tan versátil como Google, que si tú quieres, por ejemplo, una función que aplique una función a cada elemento de un vector, pues lo pones en Google y te sale algo muy rápido en Stack Overflow. Para ese tipo de cosas creo que está muy bien. Que en R no lo puedes hacer en su ayuda. Uh-huh. Sí, bueno, y sobre todo con estos softwares con comunidades tan grandes como son R y como son Python, pues si este mismo problema lo hubiésemos tenido en SAS, o en MATLAB aún bueno, pero en SAS hubiese sido bastante complicado, y si hubiésemos tenido una asignatura sobre algún lenguaje de programación más emergente como Julia, hubiese sido bastante complicado.
Bastante Sí. complicado encontrar eso porque, bueno, es eso, no es lo mismo un Python que lleva desde los años 80 y que está increíblemente de moda ahora que, que algo con una comunidad más pequeña. Pero sí, precisamente en R sí. Sí, sin duda de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo, un experimento mental, ¿de acuerdo? Ujú. Por una idea que tengo yo y me comentas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿vale? Ok. Tú estudias estadística, no sé si estás familiarizado con el grado en estadística y empresa de la Carlos III de Madrid. Sí, era una de las opciones que tenía en mi lista. Ok, son dos carreras bastante similares. Pues yo tengo la teoría que es en las dos carreras, en el primer cuatrimestre, se da cálculo en una variable. Entonces, yo creo que si ponemos en el primer cuatrimestre a dos alumnos diferentes, ¿vale? Y uno da clase con su profesor en la Complu y el otro da clase con su profesor en la Carlos III, y luego cambiamos los exámenes, o sea, el de la Carlos III hace el examen en la Complu y el de la Complu hace su examen en la Carlos III, yo creo que sacarían notas muy, muy diferentes a que si lo hiciesen con su propio profesor. No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado bien y yo no creo que me arriesgase si en vez de la palabra diferente, has usado que sacarían notas diferentes, yo utilizaría la palabra inferior. Yo utilizaría la palabra inferior precedida de muy inferior. Sí. Y sí, yo creo que sí, y es por lo que hablábamos antes, o sea, por lo de que te preparen para los ejercicios. Y de hecho, hablábamos antes bueno, ahora mencionabas cálculo y hablábamos antes de álgebra. Yo recuerdo que cuando estudié en primero de carrera para cálculo y para álgebra, me hice todos los exámenes que había de años anteriores y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me puse a buscar exámenes de cálculo y álgebra de otras carreras de la propia Complutense, de física y de matemáticas y de ingenierías. Y no tenía ni idea de hacer ningún ejercicio. Pero ni idea, ¿eh? Ni idea. O sea, hubiese sacado un 0. Y ya te digo, si estamos hablando de la misma universidad, podrías decir, no, vale, es que son grados más técnicos, más especializados y entonces el nivel es un poco mayor. Y si hubiese sido una persona de esas carreras que hubiese estado haciendo un examen como el vuestro, hubiese sacado muy buenas notas. Bueno, pues puede ser, pero bueno. No sé, yo sí que pienso que si estás haciendo un estudio sobre una asignatura de cálculo y álgebra, que son cosas que al final tú no vas a utilizar en la vida real. Es decir, tu cálculo y álgebra, si vas a ser estadístico, no lo vas a utilizar. Si tienes que hacer cualquier tipo de operación con matrices o cualquier integral, la vas a meter en un software y te lo va a hacer. Esas asignaturas se supone que te las ponen en primero para que tu mente entienda los conceptos matemáticos. Entonces sí te los ponen para que tú entiendas los conceptos matemáticos, pero al final lo único que aprendes a hacer es los ejercicios, no están cumpliendo su función, porque tú de esos ejercicios te vas a olvidar y ahora que estamos en tercero nosotros preguntamos a nuestros compañeros o a nosotros mismos si sabemos hacer ciertos ejercicios y probablemente pues la mayoría de esos ejercicios no los sepamos hacer. A lo mejor habrá alguno que tuviese más práctica con esa asignatura o que se le quedase mejor, que sí que sepa, pero no va a ser lo común. Entonces yo creo que en ese punto, si te vas a olvidar de los ejercicios y además no vas a comprender los conceptos matemáticos, no tiene ningún sentido hacer esa asignatura. Esa asignatura simplemente te está haciendo perder el tiempo, que son 6 créditos cada una, 2 asignaturas. De hecho son 3 asignaturas, 18 créditos y cada uno de esos créditos son 25 horas. Imagínate todo el tiempo que estás perdiendo. 25 por 18, todas esas horas. Que si hacemos un cálculo rápido, son 450 horas acá 18.75 días. Pues esa es una crítica que tengo un poco a los exámenes, al método de examinación y al método de enseñanza que hay actualmente. Quizá lo he comprendido mal, pero estabas comentando que no te parece tan bien que se emplee tanto tiempo en enseñar matemáticas, por ejemplo, en una carrera de estadística.
No. A mí me parece bien. Me parece muy importante. Ok, De hecho, me parece que es algo que tal vez tendría que venir ya de atrás del bachillerato de ciencias. Lo que me parece malo es que no cumple su función realmente. ok. Porque esa asignatura no te está enseñando matemáticas. Porque no te está enseñando a pensar en las matemáticas. Porque si te enseñase eso realmente, como tú dices, sabrías hacer un examen de otra universidad. Sí. Porque las matemáticas son las que son. Pero realmente te están enseñando a hacer esos ejercicios y tienes que hacer esos ejercicios en el examen y por eso no puedes hacer un examen de otra facultad. Y ahí es donde está el problema, porque te enseñan a hacer unos ejercicios que tú no recuerdas después y que aunque recuerdes tampoco es importante que tú sepas hacer esos ejercicios, lo importante es que entiendas esas matemáticas. Entonces no cumple ninguna de las funciones. No sé si me he explicado esta vez. Sí, o sea, te habías explicado bien, había entendido la parte de premiar más el entendimiento a la memorización de ejercicios, o sea, entender la intuición detrás de una derivada o una integral, o una serie de Taylor, una expansión de Taylor. Y sí, realmente estoy de acuerdo. Y te hago una pregunta, ¿vale? Vale, antes has dicho que después de 3 días de un examen, a ti, cuando te has aprendido algo para aprobar el examen, se te suele olvidar. Así es. Vale. ¿A ti en la universidad alguna vez te han enseñado a cómo aprender algo? No. ¿Te han hablado alguna vez de cómo se olvidan las cosas? ¿Cómo estudiar algo y estudiarlo para el largo plazo, no para el corto plazo? No me lo han enseñado y además yo no creo que interese ni a los profesores enseñarlo ni a los alumnos aprenderlo. Porque si estudias de esa forma yo creo que hay menos posibilidades de que apruebes el examen. Ok, o sea, ¿pero te parecería a ti algo útil? A mí me parecería útil. Lo que pasa que, de nuevo, no pienso que esto es algo que tenga que enseñarse en las universidades. Las universidades yo creo que son un sitio como más específico. Yo creo que esa base del aprendizaje es algo que se tendría que inculcar en los niños desde pequeños, en el colegio. Pero bueno, al final la universidad, que parece que estamos criticando la universidad simplemente es una extremidad del resto del sistema educativo. El resto del sistema educativo funciona igual, pero digamos a menor nivel. Siguen siendo profesores que te preparan para hacer unos ejercicios, para luego hacer unos exámenes y luego al final acabar olvidándote. Entonces, pues yo creo que sí, desde pequeño se tendría que desviar un poco de esa mentalidad de prepararte para hacer ejercicios y luego exámenes y realmente enseñarte a aprender. Enseñarte a aprender y a comprender conceptos y a trazar esquemas mentales y demás. Sí, sin duda. Aunque me gustaría decir con esto que quizá en la universidad ya eres un poco más mayor y normalmente se supone que tienes que empezar una carrera porque realmente quieres estudiarla y porque tienes interés, pero cuando eres pequeño, tal vez con 8 años, tú vas un poco más a pasar el rato, a estudiar para que no te castigue tu padre o tu madre. Entonces, creo que ese interés es importante ahí también. Y yo no vería mal, por ejemplo, tú tienes un profesor al que, bueno, estoy desviando un poco el tema con esto que te voy a decir, pero tú tienes un profesor que sé que te parece muy buen profesor y muy buen profesional, que es Daniel Gómez. Así es. Entonces, Daniel Gómez, en su clase, evidentemente, se centra mucho en su clase. A nosotros nos dio estadística descriptiva, pero a mí, por ejemplo, no me importaría que Daniel Gómez me contase. Yo, según me han contado, es un gran investigador. No me importaría que él me contase cómo gestiona el estrés, o cómo trabaja, o cómo hace para aprender mejor, ya que estoy seguro que es un tío que, joder, que es algo que sería interesante. Entonces, me gustaría que se incorporase ese aspecto en la universidad. Aquí esto puede ser un tema complicado, porque tú piensas que esto podría ser interesante y yo en parte lo comparto, pero lo que me chirría un poco de esta idea es que a lo mejor otra persona quiere, o sea, esa parte se la ha estudiado por su cuenta o se la ha estudiado con otra persona o no quiere que todos los profesores le hablen de cómo gestionan el estrés
y quiere entender únicamente los conceptos matemáticos para los que se ha matriculado en un grado de estadística. Y esa persona a lo mejor no quiere estar a lo largo del cuatrimestre 6 horas que se va a estar hablando de ese tema, porque tiene que hacer otras cosas, trabaja en otros proyectos, tiene su empleo. Entonces, a lo mejor es un tema que, en mi opinión, podría ser más algo que tú mirases en una tutoría con el profesor, o que si un grupo de alumnos piensa que ese profesor podría explicarles bien, decidiesen hacer una tutoría conjunta con ese profesor. Que las tutorías, no olvidemos que son un recurso muy desperdiciado en la universidad. Sí. Tienes razón. Una tutoría podría ser un lugar bastante mejor para preguntar ese tipo de cosas. Aunque a mí me daría un poco de vergüenza ir y preguntarle eso en la tutoría. Pues si a ti, con lo echado para adelante que eres, te da vergüenza, es difícil encontrar una persona a la que no vaya a dárselo. Bueno, le mandaré un correo entonces. De acuerdo. Pero... Voy así. Sí, dime. Continúo. No, que sí, que para terminar de redondear el tema este de aprender de verdad y de no estudiar para hacer ejercicios, yo quiero reseñar, no sé si te acordarás de esto, fue una experiencia que tuve contigo. Estábamos estudiando en primero de carrera, no recuerdo si creo que era cálculo de una variable, y estábamos aprendiendo a hacer cierto tipo de integrales. No recuerdo exactamente cuáles, pero eran unas integrales bastante complejas y había que utilizar un método un poco extraño. Y entonces yo recuerdo que levanté la mano y dije, oye, ¿y esto no tendría más sentido calcularlo? O sea, coger la función que estamos intentando integrar y hacer una expansión por Taylor y después integrar ese polinomio que hemos sacado. Y pues la profesora me dijo que eso no venía al cuento, y a lo mejor tenía razón, que eso no venía al cuento y que lo que estábamos haciendo era ese otro método. Y tú, cuando terminó la clase, me dijiste, tío, te juro que había pensado exactamente lo mismo. Que había que hacer la expansión por Taylor para integrar eso de forma más sencilla. Y yo creo que eso refleja un poco el que cuando dos personas, que no digo que nosotros seamos los más inteligentes del mundo ni los que más estudian, probablemente muchos otros compañeros de clase se les pasó la misma cosa por la cabeza, pero creo que es una forma bastante clave de demostrar que cuando tú entiendes una cosa, al final, si dos personas entienden una cosa, les van a aparecer dudas bastante similares al respecto y no se van a limitar únicamente a eso, a seguir así, vale, pues este método nos lo están explicando tal, sino que les van a aparecer dudas, van a pensar en alternativas y demás. Y creo que es bastante interesante, bastante rico, y que luego es en la vida real lo que es interesante y útil. No lo recordaba bien, me suena bastante, pero no recordaba lo que te dijo la profesora, que eso no venía al cuento. Pero bueno, no me parece bien lo que te dijo la profesora. Pero bueno, ¿tienes alguna cosa más de decir sobre el tema o pasamos al siguiente? Podemos pasar al siguiente. Ok. Había hablado sobre este profesor que te parecía muy bueno, a mí también. Y no sé qué opinas, si tienes una opinión formada sobre el estrés durante el examen. El estrés durante el examen. Durante exámenes, perdón. Durante época de exámenes. Durante época de exámenes. Eso es bastante diferente para mí, personalmente. Porque yo una vez llego al examen, me abstraigo. Entro como en la zona y me pongo a hacer el examen y ya está. Pero durante época de exámenes yo sí que lo llevo bastante mal. A mí, bueno, a lo mejor es porque ya mi relación con la universidad no es buena y mi relación con estar cursando un grado, pues bueno, no es buena, pero en época de exámenes lo paso especialmente mal porque siento una presión que no va más allá de tener que aprobar o suspender, sino de la opinión externa, especialmente la opinión de mi familia, la opinión de tengo que sacarme ya un grado para que estén contentos estos familiares y así poder continuar con mi vida.
Y esta presión se intensifica mucho en exámenes porque es como, lo siento un poco como que voy a una lotería, como que no es algo que dependa de mí porque voy al examen y si el examen curiosamente pues es complicado o cae justo un tema que a mí se me da mal o lo que sea, yo acabo bastante jodido y se me va todo el trabajo de todo un año a la basura. Y por eso yo siento bastante presión en épocas de exámenes y además no la gestiono bastante bien. Me ha parecido una respuesta bastante interesante Ujú. y, joder, había puesto ahí, no sé si estás viendo el guión, pero bueno, había puesto como siguiente punto y te pregunto, aunque me parece un poco, eh, bueno, había puesto como siguiente punto si tú considerabas que si te, bueno, te hago la pregunta directamente a ti, si te organizases bien, podrías no tener estrés o si considerarías que habría alguna manera de reducir ese estrés. Bueno, yo sí que pienso que con una organización perfecta y disciplinada, ese estrés desaparece. Porque, bueno, al final, si tú sabes, o sea, si tú vas lo suficientemente bien preparado, ese estrés no tiene sentido. Porque es como estar estresado por tener que ir a comer. Una persona, cuando va a comer, no está estresada porque se le caiga el tenedor. ¿Por qué? Porque sabe que sabe hacerlo bien. Sabe que va a poder comer sin problemas. Entonces, si tú tienes la asignatura lo suficientemente bien preparada, ese estrés puede desaparecer. ¿Dónde veo yo el problema? En lo que decía antes, que los exámenes son un poco, tienen una parte de lotería, digamos. Hay, pues, de media, los exámenes, pues, sabes cómo van a ser, pero siempre hay una pequeña varianza que va a hacer que, pues, un examen tienda a ser más sencillo, tienda a ser más difícil. Y es muy difícil, en mi opinión, prepararte para un examen de forma que el efecto de esa varianza se reduzca a despreciable. No sé si me estoy explicando con esto. Y por eso me parece que hay que ser extremadamente disciplinado para llegar a un grado en el que los exámenes no no te afecten. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba estudiando el grado en física había gente brillante que preparaba muy bien, muy bien, muy bien. Tengo en mente ahora mismo, de hecho, una chica que era increíble, bueno, era y sigue siendo increíblemente brillante y tenía una de las mentes más asombrosas que he visto en mi vida. Y además de eso era hiperdisciplinada y tenía una rutina muy estricta, pero aún así llegaba estresada a los exámenes. Llegaba estresada y llegó a suspender algún examen por eso mismo, por esa varianza, por esas dificultades pues bueno, este examen en particular es bastante complicado y se va todo a la basura. Y ya digo, o sea, es una chica brillante que a lo mejor en un grado como el que a mí me parece bastante complicado, que es físicas, tenía más de 9 de media, matrículas de honor que necesitaba un camión para llevarlas, pero suspendió este examen pese a toda esa preparación. Claro, yo también creo que, a ver, evidentemente el ir preparado puede reducir el estrés, pero también puede aumentarlo si tú te metes mucha presión que lo tienes que hacer muy bien. E incluso se puede dar el caso de no saber nada del examen e ir muy relajado, que yo veo a gente, o bueno, algún compañero se me viene a la cabeza, que le veo muy tranquilo y sabe que va a suspender. Pues sí que es cierto lo que dices y me recuerdas bueno, para quien nos esté escuchando y no lo sepa, a mí me interesa bastante el voleibol, ¿no? Y hay un fenómeno en voleibol cuyo nombre no recuerdo, pero estoy seguro de que si a alguien le interesa esto va a poder encontrarlo muy fácilmente. Que supone que las jugadas que tú, de forma individual, tienes que hacer cuando te llega un balón muy sencillo, son más propensas a que cometas un error que cuando vas con un balón que te llega bastante complicado. Es decir, si te llega un pase muy malo y muy desordenado y tú tienes que colocar el balón,
eres menos propenso a cometer un error, a no ser que estemos ya hablando de jugadores profesionales, que si te llega un pase perfecto, porque cuando te llega un pase perfecto, tú quieres colocar el balón exactamente al milímetro para que el siguiente jugador lo golpee. Pero de la otra forma, tú sabes que no vas a poder hacerlo. Tú sabes que vas a necesitar un margen y tienes que colocarlo en ese margen lo mejor que puedas para que el otro jugador pueda golpearlo de la mejor forma posible. Y al no ponerte esos límites, tu cerebro de alguna forma te permite colocar el balón, pues tal vez no en el sitio perfecto, pero digamos que con un 10, un 15% de margen de error. Y esto es bastante conocido, sobre todo en el mundo de los colocadores en voleibol, y no recuerdo exactamente el nombre, pero me has recordado eso que has comentado de que si tú has preparado perfectamente el examen, vas con esa presión que por haberte metido tanta tralla y porque, bueno, generalmente cuando haces eso prefieres sacar una buena nota y no quieres cometer ningún error. Me ha parecido bastante guay tu ejemplo y me ha recordado una vez en la que íbamos a hacer 3 parciales de probabilidad y yo llevaba un 9,5 en el primero, un 9,5 en el segundo e íbamos a hacer el tercero en mayo, ya último parcial. Y yo le dije a todos mis amigos que iba a sacar una matrícula de honor. No sé si te acuerdas. Me acuerdo perfectamente. Y luego llegó el examen y saqué un 4. Pero bueno. Y sin matrícula de honor, obviamente. No entiendo por qué. Bueno, yo tampoco. Pero bueno, la verdad es que me ha parecido bastante bien. Y me gustaría... O sea, me ha parecido bastante bien el ejemplo que has puesto. Creo que evidentemente es complejo el tema del estrés durante el examen y también depende mucho de la persona. Tú, no sé si quieres decir algo más sobre el estrés. Yo creo que este tema, además, bueno, yo no sé si soy una persona muy adecuada para hablar de este tema, pues por mi relación ya con la universidad. Ok. De acuerdo. Normalmente, y yo lo he vivido especialmente en estos últimos exámenes de este cuatrimestre, que he estudiado todo en el último momento por una falta de organización. Pero, ¿tú crees que estudiar todo en el último momento merma este aprendizaje a largo plazo y hace que hagas el examen y te olvides a los 3 días? A ver, yo creo que definitivamente este método de estudio ayuda a que se dé este caso de olvidarte de lo que has estudiado rápidamente. Pero yo creo que es una cuestión simplemente de más o de menos tiempo. Yo creo que aunque tú te lo prepares con una gran organización y lo vayas estudiando absolutamente todo al día, te acabas olvidando. Te acabas olvidando y no pienso que sea por el método de estudio, sino por el método de aprendizaje. Y con esto, en absoluto, yo no quiero criticar ni culpar de esto a los profesores, porque los profesores no tienen la culpa, simplemente creo que es un poco el método de enseñanza. No creo que sea el método de estudio. A lo mejor si lo estudias eso día a día, pues en vez de olvidarte a las 3 semanas, te olvidas a los 2 años. Pero sí, no pienso que sea relacionado con eso. ¿Conoces el método, se llama método de flashcards, también método Anki? Uh-huh. Algo he escuchado hablar de él, pero no sé exactamente cómo funciona. Pues imagínate que tú te gustaría aprender sobre Machine Learning, sobre cosas muy prácticas, ¿vale? Entonces, lo digo porque justamente tengo aquí un deck de cartas, que no lo había dicho, que son cartas con una parte frontal y una parte trasera. Entonces, consiste en que a ti te enseñan una parte frontal, que puede ser, por ejemplo, que es el conjunto de test en un algoritmo de Machine Learning. Y la parte trasera diría, pues el conjunto de test es donde lo que utilizamos para evaluar nuestro modelo como de bueno es. Entonces, claro, a ti te dan la parte frontal y tú tienes que decir la trasera, y esto imagina que tienes 100 cartas de lo mismo, sobre redes neuronales, sobre árboles de decisión. Entonces, a ti he dicho lo de método Anki porque es precisamente una aplicación del móvil, y si a ti hoy te aparece lo de la red neuronal y tú le das que te lo sabes bien, te lo vuelve a repetir dentro de 4 días,
o dentro de 2 días, según lo que tú le digas. Luego dentro de 4 días te lo va a volver a repetir y si lo dices bien, ya no te lo repite dentro de 4, sino que te lo repite dentro de 8. Y así, digamos que va con un crecimiento exponencial y luego pasa a 30 días y luego después a 60 días. Entonces, esto utiliza una cosa que se llama la curva del olvido, que básicamente significa, lo que viene a decir es que si nosotros nos estudiamos algo ahora, lo vamos a recordar hasta dentro de 2 días. Pero si dentro de 2 días lo repasamos, nos vamos a acordar 6 días más, contando a partir de hoy, y así este crecimiento exponencial. No sé si tiene sentido eso para ti. Sí, tiene mucho sentido. De hecho, no lo sabía, pero yo lo estoy utilizando. Estoy utilizando ese método para aprender los Hanzu en chino mandarín, en una aplicación que se llama Hello Chinese, y me parece un método bestial, porque es eso, te aparece la palabra que tienes que saber dibujar, el carácter que tienes que saber dibujar, que se llama Hanzu en chino mandarín, y tú tienes que dibujarlo. Y si no lo sabes dibujar, pues pasas al siguiente y ese te pone cómo es el dibujo y pasas al siguiente. Y ese te lo guarda para después. Suponte que estás haciendo 50, ¿no? Ese te lo guarda para después. Y entonces, si has hecho los 49 bien, los otros 49 bien, te va poniendo ese hasta que lo sacas bien y entonces pues ya te lo pone correctamente. Y como lo haces varios días, pues es decir, se supone que estudias todos los días o 3 días por semana o 5 días por semana, te va poniendo especialmente los que tú más problemas tienes con él o tú puedes elegir cuáles poner y cuáles no. Y ha sido un método que a mí me ayudó, yo recuerdo cuando empecé, me ayudó a aprender 200 caracteres en cuestión de fácilmente mes y poco. Y estoy 100% seguro. Bueno, estoy 100% seguro, no, lo he comprobado porque estudié con un libro que me dejó nuestro buen amigo Ducasin y que era también para eso. Para él. Saludos, Ducasin. Y era también para eso, pero no era capaz de memorizar los caracteres de la misma forma. Así que ese método me parece muy bueno. Y ya que hablamos de métodos de aprendizaje, yo no sé si tú has escuchado del método Feynman. Sí, más o menos, vagamente. ¿Podrías comentarme un poco más? Feynman, para quien no lo sepa, fue un gran físico, fue un físico brutal del siglo pasado, pero además también era conocido por ser un magnífico profesor. Y tenía un método que tenías que utilizar para estudiar conceptos, sobre todo. Y era un poco lo típico de, tú pones una hoja y pones arriba del todo el nombre del concepto que quieres aprender. Y en la primera línea de la hoja, en las primeras líneas, tratas de explicar ese concepto a un niño de 6 años. Y luego lo vas aumentando de dificultad progresivamente. Y con eso, yo llegué a darme cuenta de que realmente no entiendo absolutamente casi nada, porque hay muy pocas cosas que yo le podría explicar a un niño de 6 años. Y justo mencionabas antes Machine Learning. Yo no sería capaz de hacer una explicación de Machine Learning para un niño de 6 años, al menos así de forma inmediata. Tendría que pensarlo, tendría que revisar lo que estoy diciendo y tendría que ver si realmente es algo que un niño sería capaz de comprender. Entonces, me parece que aunque sea una tontería, que luego lo vas aumentando de complejidad. Imagínate, primero un niño de 6 años, después a uno que acaba de entrar en el instituto, después a una persona adulta y después cómo lo plantearías como un modelo matemático completamente formal. Si estamos hablando de un concepto matemático, claro, si no, pues como sea. Y a mí ese sí que me parece que es un método que, sí que puede llevar bastante tiempo, pero te afianza muchísimo los conceptos en la mente. Porque es muy difícil que tú olvides algo que le puedes explicar a un niño de 6 años. Sin duda, me ha parecido un gran método y me recuerda algo que escuché lo he escuchado bastante, pero hace poco lo empecé a escuchar más, y es que la gente que no domina bien una materia empieza a usar un montón de términos técnicos para subirse el ego y para que vean lo mucho que sabe, pero que la gente que realmente domina algo es capaz de explicarte algo muy, muy fácilmente. Y creo que está bastante relacionado.
Sí, yo creo que está muy relacionado y además me acabas de recordar, no tan directamente relacionado esto que voy a comentar, ¿no? Pero me acabas de recordar a una vez estuve en una charla del dueño de una aceleradora de startups en Silicon Valley. Un señor mexicano cuyo nombre no recuerdo, pero recuerdo, o sea, pero lo que sí recuerdo fue lo que se me marcó, todo lo que dijo en su charla, que fueron media hora muy intensa. Esto fue en Portugal, cuando estaba en el proyecto Explorer. Y dijo que las empresas que triunfaban cuando iban a hacer un pitch a una aceleradora era la que, en sus palabras, no iban con bullshit. Es decir, cuando explicaban lo que querían hacer, no empezaban a decir que si iban a usar que si blockchain, que si data mining, que si y más términos de ese estilo, sino que hacían una explicación extremadamente sencilla y nos ponía un ejemplo de, imagínate que quieres crear un complejo de vacaciones para personas homosexuales. Pues decía, pues la gente vendría y nos diría, en un buen pitch nos diría, vamos a crear un Disneylandia para personas homosexuales. Y es algo tan simple que no requiere de ninguna palabra más compleja, ni ninguna palabra más avanzada, ni términos específicos, sino que es algo que todo el mundo puede entender y luego por detrás ya habrá toda la tecnología que quieras utilizar, pero queda perfectamente explicado, tú lo entiendes, la otra persona lo entiende y no tienes que crear ningún humo con esas palabras tecnológicas tan fancies que hay. Súper interesante. ¿Puede ser que se llamase Carlos Slim? O tal vez no. Puede ser. Okay. Carlos Slim. No. Okay. No era él. Bueno. No era él. Tiene un patrimonio neto demasiado alto como para haber asistido a aquellas charlas. De acuerdo. Y a mí, en lo que has comentado, seguro que conoces este subreddit que se llama Explain Like I Am 5. Sí. Es súper interesante. Tú le pones Machine Learning o computación cuántica y te lo intentan explicar no como si tuviese 5 años, pero como si fueses una persona que no tienes por qué saber sobre física o sobre estadística. A mí me gusta bastante. Sí, es lo que se llama una explicación elemental. Y de hecho, hablaba antes de Richard Feynman. Richard Feynman creo que era así. Que decía, o sea, hacía muchísimas explicaciones elementales en sus clases. Y bueno, una explicación elemental no es una explicación sencilla. Es una explicación para la cual no requieres de otra información previa para entender ese concepto. Entonces, él tenía bastantes explicaciones que eran complejas, pero elementales sobre muchos conceptos físicos. Y eso yo creo que es una de las claves para explicarle algo a un niño pequeño y para demostrar que tú no necesitas, o sea, que tú entiendes un concepto. Pero bueno, creo que tampoco tenemos que irnos mucho más por las ramas porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más al respecto de esto. No. No, bueno, pues yo para cerrar, de lo que quería hablar era de métodos de evaluación alternativos. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque este cuatrimestre tengo un método de evaluación que es la segunda vez que lo tengo. La primera vez fue el año pasado con la cuarentena y venía por parte del profesor que hemos mencionado antes, Daniel Gómez, y Magdalena Ferrán, su compañera, y se trata de evaluación con un trabajo. Evaluación con un trabajo suele tener unas connotaciones un poco negativas, un poco despectivas, incluso en el sentido de, no, eso es para carreras súper sencillas, eso es de ADE, eso es de magisterio, que lo único que tienes que hacer es un trabajo fácil, copias de la Wikipedia y ya está. Pero bueno, a mí no me parece que sea así y no solo no me parece que sea así, sino que me parece que es el mejor método de evaluación.
Depende un poco también del trabajo que se vaya a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este año yo lo tengo en una asignatura de modelos generalizados lineales, y yo estoy aprendiendo como en prácticamente ninguna asignatura. ¿Por qué? Porque yo, primero, se ha aliviado completamente esa presión. Yo en esta asignatura no tengo ningún tipo de presión porque sé que tengo que hacer un proyecto, tengo que llevar a cabo este proyecto y no me piden unos requisitos, no me dicen tienes que hacerlo exactamente así, tienes que hacerlo exactamente así. A lo mejor me dicen, vale, tienes que resolver este problema utilizando esta tecnología. Pero en primer lugar, es muy complicado. Es muy complicado el trabajo. Y en segundo lugar, te anima a que tú cojas y enfoques un problema como lo harías en la vida real, como si estuvieses en una empresa. Me dan una base de datos y me dices, tienes que realizar estos análisis, que es básicamente lo que sería en el mundo real. Y yo me tengo que buscar la vida para entender cómo hacerlo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que buscar en internet el contenido adecuado, tengo que saber presentarlo en un código que sea capaz de entender otra persona y que esté bien comentado y bien escrito, y además luego tengo que hacer un informe con todo eso y presentárselo a los profesores, y es un tema bastante complejo y yo creo que es muy cercano a lo que sería el mundo real. Y si es tan cercano a lo que sería el mundo real, ¿por qué no es el método de evaluación a utilizar? Y a mí me parece que, bueno, hay distintas formas de hacer esto. Luego puedes coger y decirle a una persona, a cada alumno, no, pues tienes que coger y hacer un trabajo de lo que tú quieras. Tienes que coger la base de datos que tú quieras y analizarla de la forma que tú quieras. Entonces como que aumentas un poco la complejidad de eso, porque ya no estás pidiendo un análisis en concreto, sino que el alumno puede hacer lo que quiera, puede quedarse corto, puede ser demasiado exhaustivo. Y entonces, mientras que a mí me parece que eso es muy bueno, porque eso son también cosas muy evaluables, el saber que una persona sepa elegir qué tecnologías utilizar, qué análisis realizar, cómo presentarlos, a mí eso me parece bastante importante. Pues bueno, eso añade complejidad sobre cómo evaluar y el tiempo que el profesor le tiene que dedicar. Y el otro método de evaluación que tuve el año pasado, que también era en base a un trabajo, me pareció maravilloso, me pareció súper inteligente, y es que nosotros, como alumnos, teníamos que hacer un examen para lo que sería un examen convencional. Entonces teníamos que entender la asignatura lo suficientemente bien como para saber cuánto peso tenía cada contenido y qué preguntarle a cada alumno en función de los datos que se tuviese, la base de datos con la que se trabajase. Y recuerdo estas dos asignaturas como las asignaturas de las que más aprendí estudiando. Tal vez en clase no aprendiese tanto como en otras, pero estudiando y preparando estos trabajos aprendí muchísimo, 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 y las cosas que aprendí se me quedaron en la cabeza. Me ha parecido súper interesante lo que has dicho, y también estoy de acuerdo en que a mí me parece más interesante, como a ti, el que te evalúen haciendo un trabajo, porque te da pie a ser más creativo. Quizás no, o sea, sobre todo me gusta, no cuando el trabajo es lo tienes que hacer así, con estas pautas, sino cuando te dan libertad a poner tu granito, ¿no? A hacerlo de cierta manera que a ti te guste, a usar, aunque has dicho que a ti te han dado las herramientas, pero quizá añadir esto que está a tu disposición y no lo habéis dado en clase, pero a ti te mola y lo quieres añadir, a mí me parece muy guay. Aunque quizá, por ejemplo, antes hemos hablado de álgebra, quizá un trabajo de álgebra no sería tan fácil hacerlo. Bueno, quizá el hacer un examen de álgebra sí que sería un poco más factible. Pero bueno, creo que hay asignaturas que se prestan más, otras que se prestan menos. Quizás a niveles más avanzados, en tercero y cuarto, sea más fácil. Sí, bueno, puede ser. Al final, hacer un trabajo
hacer un trabajo de álgebra que sea capaz de reflejar tu conocimiento sobre la asignatura y que no seas lo suficientemente trivial como para que tú puedas hacerlo y todo el mundo apruebe sin ningún esfuerzo. Es complicado, pero bueno, tampoco creo que nosotros ahora en una hora seamos capaces de solucionar el sistema educativo. Sí, claro. No es esa la intención, es debatir un poco al respecto. Bueno, Pues, Perdi, no sé si quieres comentar algo más. pues no, yo había traído ya las ideas un poco establecidas de cosas así que quería comentar y luego ya creo que tú has sacado otros temas de conversación increíblemente interesantes y creo que hemos comentado cosas bastante guays. Sin duda. Muchas gracias por venir aquí y nos vemos. Y un saludo a todos los que nos han escuchado hasta aquí. Hasta luego. Adiós.